Si usted va a ir a la guerra y comenzamos a hablar de esos protocolos de guerra y entre eso la autoridad espiritual, comenzamos a hablar de autoridad espiritual, confundí, y hablamos que Cristo es la corona de toda autoridad. Hablamos de 7 cosas que Jesús vino a hacer a la tierra y es importante que lo recordemos para el taller de hoy. Manifestar el nombre de Dios, unir cielos y tierra, vencer al infierno, traer salvación, traer sanidad física, traer liberación y traer sanidad interior. Comenzamos a hablar de protocolos de guerra y dijimos que los protocolos de guerra son sumamente importantes. Un protocolo es algo, una disciplina que se debe seguir en algo, es un orden que se le da a algo y que se debe seguir al pie de la letra. Yo les comentaba que hay protocolos que a mí no me gustan. Y de pronto usted que ha compartido en escenarios, reuniones familiares, celebraciones, ¿cómo se llaman? Nacionales de las patrias. Uy, no, eso es feo, a mí no me gusta eso, que caminen las marchas esas de los soldados, de los policías, a mí no me gusta eso, a mí me parece eso ridículo, a mí. Pero para ellos es sumamente importante porque es el protocolo de la esencia de ellos. Es lo que ellos hacen, es su trabajo, es lo que ellos, la pasión de ellos. Aparte de eso, no solamente por pasión, sino porque es necesario. Un soldado o alguien que trabaja en las milicias desarrolla protocolos, por ejemplo en la guerra se desarrollan protocolos de guerra, protocolos, ¿cómo se llama? Cuando diplomáticos, o sea, nunca se le da un abrazo a un presidente. ¿Usted cómo ve que se saludan los presidentes? ¿Ha visto en la televisión? Ellos van y así, de ladito, ¿no? Para que la foto, pero no es que, oh, presidente, ¿cómo le va? Desde Colombia un saludo, eso no pasa. Usted jamás lo ve. Y la esposa va atrás. Y la esposa, sí, la esposa nunca va o sea, son protocolos ridículos. Esos son protocolos tontos, pero son protocolos que hay que cumplir. ¿Sí? Y en la guerra espiritual ocurre lo mismo. Hay protocolos de guerra espiritual. Parte de eso es la autoridad espiritual. Entendemos que hay cabeza. Entendemos que hay soldaditos rasos, ¿verdad? Entendemos que hay generales, que hay comandantes, o sea, que cada uno tiene una jerarquía. Pero para entrar en eso, comenzamos a reconocer quiénes somos cada uno de nosotros. Y hablamos, lo primero, a ver si me lo recuerdan. ¿Quiénes somos? Creación de Dios. Somos creación de Dios. Y cuando usted ora por la creación, ahora, usted ya es hijo, ¿no? Porque usted es hijo de Dios. Pero cuando usted va a orar por la creación, comenzamos a hablar acerca de algo. Si usted es alguien que ofende o que daña la creación de Dios, pues usted no va a tener autoridad sobre la creación. Por eso a veces las moscas ni le obedecen a usted. Eso lo hablamos hace 8 días, o a la gente, no a usted, pero sí a la gente. Porque usted de pronto se acostumbra a dañar la creación botando basura. Bueno, yo qué sé, masticando chicle y tirándolo a la calle. Buenos días. Buenos días, bienvenida hermana. Gracias. Gusto en verla. ¿Llegó enferma? Bienvenida, bienvenida. ¿Cuánto tiempo sin ver? No, que es que me tengo que ir temprano. Apenas salí. Listo. Está bueno. Entonces, son cosas que debemos entender. Si nosotros somos creación, debemos necesariamente cuidar y ser buenos administradores de la creación. ¿Qué dice Génesis 1:28? Dice, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen. Pero sojuzgar es dar una buena, señorear y sojuzgar tiene que ver con dar una muy buena administración del planeta. Si usted en algún momento llega a tener un vehículo, pues bueno, ya que llegó la hermana se va a sentir apedreada, pero no, yo sé que ya tiene todo en regla. Pero usted no va por la calle y pasan esos buses que lo dejan a usted negro del hollín que sueltan,
Del diésel. Hermano, del diésel, los Transmilenio. Mire, eso está dañando la creación. Y Dios se la va a cobrar a los que son administradores de esos vehículos. ¿Por qué? Porque están dañando la creación. Y si usted administra algo que daña la creación, usted va a tener que buscar un mecanismo para que lo que usted tiene no dañe la creación. Porque de lo contrario usted va a perder autoridad como creación. Dijimos que somos hijos de Dios, que Jesucristo, cuando creemos en Jesús, esa fe nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Hablamos que somos uno con Cristo. Eso también lo hablamos, ¿verdad? Sí. Y hablamos por último que somos y tenemos autoridad. ¿Sí? ¿Ya? Y somos autoridad. O sea, mire, hay algo bien especial. Yo no sé si a usted le pasa. Mire, uno puede estar en la... Yo siempre le digo a mi iglesia y a los líderes, mire, uno puede estar en la cochina inmunda, con las emociones arrastradas. Pero usted llega a un lugar y usted debe saber quién es usted. El diablo lo debe reconocer a usted. Y yo recuerdo que en algún momento fuimos a ahí en Cibaté fuimos a un manicomio, Hermanos, cuando entramos... ¿A Cibaté? Sí, señora. Y cuando entramos, hermano, esos loquitos se albirucharon. Ay, Dios mío, pero usted hubiera escuchado, pero no, lejos nosotros de pensar alguna otra cosa. O sea, nosotros creímos que era el comportamiento de ellos en ese momento, pues, o que generalmente era así. Y entramos y eso gritaban, zapateaban, golpeaban las puertas, los que estaban sueltos, esos se enloquecieron, Dios mío. Y pues ya nos dio como nervios. Nosotros íbamos a visitar al hermano de sangre de una hermana que conocíamos, de Cristo. Y fuimos y el Señor nos había dicho, vayan y oren por él. Yo lo voy a sacar de allá. Y él se le corrió la teja. Y cuando nosotros fuimos, bueno, él sí más bien estaba calmado, oramos por él y todo el tema. Y cuando volvimos a salir, eso parecía... ¿Usted ha ido al zoológico en alguna ocasión? Cuando usted va pasando por las jaulas de los niñitos que se empiezan, le tiran a uno lo que encuentren, empiezan a gritar, esos se trepan de palo en palo. Hermano, esos se enloquecieron. Y bueno, nosotros salimos, nos despedimos, y eso fue como caminar unos 5 metros de la puerta, y eso quedó en completa calma. Y yo les dije, ¿ustedes analizan lo mismo que yo? ¿Qué, pastor? Entonces les dije, uy, sí, ¿verdad que sí? Les dije, volvamos a entrar. Y golpeé. Y nos abrió la misma persona. No, es que se nos olvidó algo con don fulano, no sé qué. La hermana iba con nosotros. No, se nos olvidó algo, no sé qué. Y vamos, listo. Y se prenden otra vez. Y el Espíritu Santo me dice, es que los demonios reconocen. Y fue cuando por primera vez entendí lo que pasó con el Gadareno. Y le estoy hablando ya de hace años. Resulta que cuando Jesús llega a Gadara, o cuando se va arriba, hermano, dice que él se baja y llega corriendo el endemoniado. Bueno, en otra parte dice que eran 2. Pero dice que llega corriendo el endemoniado y le dice, ¿qué tienes contra mí? Eso es como que hoy... ese niño siempre me pongan una campana para que saben que es su hijo. Siempre me pasa. Siempre le pasa algo. Eso es como que llegara, no sé, hoy Nelson, y que yo llegue corriendo y me dice, hermano, ¿usted qué tiene contra mí? ¿Por qué me viene siguiendo? Y yo, ¿qué no estoy haciendo? Yo llegué aquí en santa paz. De repente, Satanás, ¿verdad? Porque... O sea, sería tonto. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó el endemoniado y le dijo a Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Qué tienes contra mí? Y Jesús le dijo, no, pues nada. ¿Hay quien? Bien, el profeta. Y resulta que ahí fue cuando yo entendí que los demonios identifican quiénes somos nosotros. Los demonios saben si realmente usted
tiene o es autoridad. ¿Y sabe qué le dicen a Jesús? No nos saques de aquí, mándenos a los marranos. Ajá, claro. ¿Por qué? Porque, y bueno, eso que toca. Porque resulta que los demonios saben quiénes somos nosotros. Y cuando usted abre la boca y reprende a un demonio, pues el demonio o se sujeta o desobedece. Hay gente que es dulcecita. Mire, yo le decía, yo no sé si te contaba a ti, y a la profeta Blanca, que yo tuve que aprender a colocar un bloqueo en mi espíritu. Profeta, ¿cómo lo hizo? ¿Qué le importa? Después estudiamos eso porque a mí me costó. Mire, yo de un tiempo en que yo iba a las iglesias, yo predicaba y yo me bajaba de la tarima y me iba para la oficina del pastor o me iba de la iglesia. Porque yo llegaba a un lugar, hermano, y se albiruchaba el diablo, se albiruchaban los ángeles, se albiruchaba la loca, el chismoso, los enfermos. Y bueno, eso es chévere porque se manifiesta la gloria del Señor, pero no siempre pasaba de esa forma. Y que usted llegue a un lugar y a todas se manifiesten los demonios, eso aburre. Porque usted no a todas. Yo estudiaba en el centro y me montaba en el bus de la 10ª y se albiruchaban los locos en el bus. Hermano. Y era hora y se albiruchaban. Yo iba por Chapinero, también estudié ahí en Chapinero, y se albiruchaban ahí en la 64 y me tocaba ponerme a orar por ellos ahí en la esquina de la 64 con Caracas. Hermano. Y yo le dije al Señor, yo creo, Dios, que Jesús, Él tenía esa capacidad, pero Jesús debía hacer algo para bloquear. Y el Espíritu Santo me enseñó eso. Bloquear mi espíritu para evitar manifestaciones, porque no todo tiempo es para hacer liberaciones. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y entonces yo entendí eso cuando una profeta de los Estados Unidos me llama y me dice, no, es que cuando pregunté quién eras tú, el Señor me dijo, solo ora por él. Su voz es conocida en el cielo y en el infierno. Y eso me lleva a pensar en que los hijos de Dios, el infierno nos conoce. El infierno conoce la voz de Nelson, de Leo, de Año, de Liliana, ¿verdad? De cada uno de nosotros, Él conoce el nombre, Él conoce la voz, Él conoce su cuerpo, Él conoce su espíritu, Él conoce su alma. Y por eso es necesario que usted entienda que como autoridad es sumamente importante que usted la desarrolle y que usted sea autoridad. Mire, que de usted despotriquen y digan, ese que profeta va a ser, esa que apóstol va a ser, que yo sé que al apóstol le pasó. El problema no es que la gente lo diga, el problema es que usted sepa que lo es. Ajá, exactamente. Si hay algo que yo hago, que he defendido a capa y espada en mi vida, es el ministerio. Amén, lo mismo. Uy, hermano, vea, usted métase con mi madre, yo, pues como a mí me consta que no fue lo que usted piensa que fue, pues a mí no me importa. Pero hable del evangelio o hable del ministerio. Ay, hermano, ahí sí, ¿quién dijo? Ahí sí, ¿quién dijo? Y dice la misma Biblia que defendamos el evangelio. Amén. Ardientemente. Amén, amén. Así como usted defiende tonterías, la autoridad se gana cuando usted defiende el mando donde fue puesto. Amén. Sí, si usted es oveja, usted debe defender su redil. ¿Aló? Amén. Si usted es oveja, usted debe defender su redil. Si usted es un pescado, lo pescaron, se convirtió en oveja. ¿Usted sabe las 4 mutaciones del cristiano? ¿No las conoce? ¿Cómo así, mano? Si eso es bíblico. ¿Qué dijo Jesús? Usted ya no serán pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Así que usted pesca hombres como si fueran peces. Usted va, les predica, los pescó y los trajo al redil. Pero usted no puede tener un pescado en un redil. ¿Usted qué tiene en un redil?
Ovejas. De pescado mutamos a Ovejas. ovejas. Ya viene la ovejita que aprende, ¿verdad? Que está ahí teteando de la tetica de la oveja, la madre. En ese momento las ovejas no dan mucho. Son ovejitas pequeñas, toca darles lechecita, cuidarlas, si se lastimaron, vendarlas, enseñarles a que no se metan en ciertos lugares para que sus lanas no se enreden. Hay que ungirlas con aceite, la trompa y el ano para que no se llenen de moscos. Sí, hermano, sí. Aquí que me corrijan, el hermano Hugo, él es. Me encanta el conocimiento de él porque él sabe mucho acerca de la cultura judía. Y usted sabe por qué un pastor, el aceite no es zamparle aceite por todas partes, le ungían los ojos, el hocico y el ano. Donde un mosco llegara y se parara, por eso es que las ovejas, hermano, los cristianos ovejines, hermano, son No, es otra camioneta. El diablo es fácil que venga y ponga un huevo en ellos y rápidamente se desarrolle. Por eso un cristiano nuevo es muy vulnerable a ser confundido. Por eso a un cristiano nuevo hay que echarle mano rapidito y empezarlo a disipular, empezarlo a formar, empezarlo a diseñar bajo el propósito que Dios tiene sobre esa oveja. Luego de oveja muta ¿a qué? ¿A qué cree usted? A águila. A águila. A león. Y por último muta a león. Esas son las 4 mutaciones de un cristiano. Pero algunas de ovejas saltan a cabra. Bueno, ya tenemos las ovejas que saltan, Dios mío. Algunas mutan, algunos pescados mutan en cabras y en serpientes, ¿no? Sí, no, eso también lo tenemos. Y eso pasa en la iglesia. Por eso, cuando una ovejita llega de verdad necesita ser pastoreada. Y si esa ovejita es rebelde, hay que partirle las patas. ¿Usted sabe cómo funcionaba el pastor? La vara del pastor. Le partía las patas a la oveja rebelde. Por ahí está la vara, no es esa vara delgada, es una vara esa que tiene el apóstol por ahí. Es de esa. El hermano cogía, dejaba la ovejita y la ovejita era brincona, porque hay ovejas brinconas. Y se saltan o buscan la forma de volarse del corral. Y el pastor va y la busca y la trae. Y vuelven porque se vuelven mañosas. Y es que el Señor, de verdad, el ejemplo que puso con las ovejas y nosotros es exacto, perfecto y preciso. Y vuelve y se va. Hermano, no haga eso. Hermano, mire, no se vaya para allá, eso es pecado, el diablo le va a jalar las patas. Ay, ve. Y se va. Y brinca otra vez, la cerca. Y va el pastor y otra vez la trae. Hasta que la tercera vez si vuelve y ocurre, se la parte, no la golpea. Coge la vara y ¡pa! Le parte una pata. Y luego se la vende. Él mismo se la vende, él mismo se la cura. ¿Sabe para qué se la parte? Para que la oveja no pueda brincar. Una pata partida no puede brincar. Ahí sí está. Eso para que no se lleve las otras. Y para que no enseñe, sí, o sea, es que mire, yo tengo un estudio sobre las ovejas, brutal. Yo entendí lo que es ser pastor y todavía no era pastor. Yo dije, Señor, líbrame de eso. Y vea, estoy de pastor en una iglesia. Pero es que ese trabajo es muy duro. Pero si usted es oveja, usted va a defender su redil. Usted no es una cabra chique, brincona, ni una serpiente, ni un lobo disfrazado de oveja. No, usted es una oveja. Y usted defiende su oveja. Si usted es una águila, usted ya todavía mayormente la responsabilidad, el compromiso, pero aún la ventaja que tiene, porque está desde los aires mirando. Ya la oveja empieza a sentirse amenazada por el águila. Por eso si una ovejita se queda mucho tiempo como oveja y la iglesia es apostólica y profética, o no crece y se frustra o se va. Por eso no te extrañes, apóstol, y te digo esto en el nombre de Cristo, no te extrañes de los que zarpan. Amén. Porque quizá no están mal, pero Dios necesita quitar las ovejas
para que las águilas y los leones puedan funcionar. den fruto, Ujú. nazcan, muten. Porque es que alguien que tiene un llamado apostólico y profético no está entre ovejas. Amén. Ujú. Perdónenme que se lo diga. Eso no significa que si usted no es profeta o apóstol, usted no hace parte del rebaño. No. Es que usted no necesita ser profeta. Hablo de tener una visión de algo, de tener un pensamiento de león. Eso ya me estoy yendo por otro lado. Pero eso hace parte de reconocer quiénes somos. Yo no puedo estar en un ministerio apostólico y profético aplastado esperando a que Cristo venga. Eso déjeselo a una iglesia pastoral. Amén. Pero si usted es bueno para orar, ore. Si usted es bueno para barrer, barra proféticamente la iglesia, coja la escoba y saque al diablo. Pero haga algo, hermano. Un hijo, mire, estoy diciéndole a mis líderes, un hijo de profeta tiene que ser profeta. Amén. ¿O no? Es obvio. Algo tienen que tener. O sea, si yo llego a tener un hijo, yo no espero que él se vaya por allá de abogado, que estudie, no digo que el abogado aquí esté mal, que estudie derecho, pero que trabaje en el ministerio, porque es lo que es mi heredad. Yo no espero que se vaya, no sé, de médico. Si va a ir, entonces que se vaya de misionero por allá a servirle a la gente que no tiene como médico, pero que sirva la obra. Pero hay hijos de pastores y de ministros que tienen un gran llamado y sus hijos, aunque no se tuercen, van y sirven por allá en otras cosas que no son el reino. Para mí eso sería una afrenta. Para mí. Para Camilo. Eso es libre, cada cual tiene un pensamiento y he escuchado ministros que dicen otras cosas. Yo no tengo problema con eso. Pero si yo soy profesor, hombre, yo debo servir en el ministerio. Vaya y trabaje afuera, pero venga y sirva en la iglesia. Yo no voy a permitir que pero yo no voy a querer que mi hijo se desarrolle en otras cosas cuando el ministerio es lo nuestro. Cuando dice que mis hijos servirán al Señor. Entonces, si usted es hijo de una madre espiritual o de un padre espiritual, casi aquí todos son de la iglesia, ¿verdad? Ustedes tienen que identificarse con la autoridad que fue puesta en la casa. ¿Sí, hermano? Bueno, no entiendo. ¿Cómo vamos? A ver. Cada vez más grande, hermano. Amén. Y uno más chico. O se quiere sentar Pero más tarde, delante de él. aquí viene. No, hay unos cuando uno de verdad se da moral, uno dice, no, que eres despojado, pero de grandeza. De grandeza. Uno se pone grandecito, pero de grasita. Sí. Ok. Entonces, fíjense que entender quiénes somos es muy importante. Amén. Pero muy importante. Imagínense, yo llorándole al Señor por la iglesia hace un tiempo. Y le decía, porque a mí me costó aceptar el pastorado. Y la apóstol Rosa lo sabe, y sí, yo les contaba. Dios mío, a mí me costaba, Señor, ¿cómo es posible que usted me mande de pastor? Hasta que lo fui entendiendo. Pero con el pasar de los días el Señor me dijo, es que no te enfoques en ovejas, porque yo no te traje a pastorear ovejas. Esa es una palabra que me dio a mí. Yo no le estoy diciendo ni que es de Rosa, ni de Ciro, ni de ninguno que reciba un ministerio. Me dijo, yo te traje como pastor de leones. Amén. No, pues uno dice amén, uno dice guau. Pero imagínense, si nomás unas ovejas duras, calcule pastorear leones. Le dije, no, pues gracias. Tan amable. Gracias. ¿Qué amabilidad es la suya? Porque claro, hermano, si una oveja tiende a morderlo a uno, león tira a matar. Esa es la verdad. Pero uno tiene que aprender, hermano, quién es. Y yo tengo leones en la iglesia, hermano. Lo que pasa es que entre leones nos entendemos. No, ahí tuve que aprender a rugir, hermano, porque usted sabe. Claro, un león no va a dejar que nadie se le monte encima. Por eso el ministerio apostólico y profético es tan difícil, y más ser pastor de una iglesia así. Y esos leones y esas águilas tienen que aprender que hay un rey león, hay un Mufasa.
Si alguna vez vieron El Rey León, entenderán de qué les hablo. Hay un líder de la manada. Aunque todos son leones, aunque todos rugen, aunque todos arpan. Pero también hay escalas, los divisores, los que matan al pastor, los que lo acribillan siendo leones. Entonces usted, en medio de lo que entiende quién es usted debe aplicar bien su autoridad, bien. No es que como yo tengo el llamado a ser pastor, yo coja, porque nosotros conocemos a los pastores. Hermanos, bueno, yo conozco que tratan a esas ovejas, Dios mío, yo digo, no. Y yo tengo un carácter fuerte, hermano, usted nunca verá que yo trate a una oveja así. Es que los tratan mal. Mal, o sea, no es como que les hablen duro, no, los tratan mal. Oiga, tonto, una vez un pastor le dijo a un muchacho delante de todo el liderazgo de jóvenes, le dijo, es que usted es un tarado, no es que usted hace todas las cosas mal, dele vergüenza con todos ellos. Ese muchacho agachó la cabeza. Claro, como es el pastor, ¿quién se va para decirle algo? Pues aquí hubo. Tan pronto se acabó la reunión, me llamé y le dije, tarado es usted. Hermano, agradezca que no lo avergoncé. Porque yo lo conocí a usted cuando empezó el pastorado. Y mire dónde está. Y todo el mundo creía que usted era un tarado. ¿No lo es? ¿O sí? Yo soy bueno para frenar a la gente, hermano. Y más cuando veo que tratan mal a una persona. Porque eso no se hace. Hay líderes u ovejitas. O bueno, ya van agarrando, ya están mutando. Oiga, tratan a la gente. O puede que no los traten mal. Son solo amor. Y todo se le perdona a la oveja. Todos los extremos son malos. El águila y el león y todas estas identidades de las que le hablé son necesarias, pero tienen que ser equiparadas. No es como que soy un dulce de leche que todo el mundo chupa porque ay, es tan lindo y no nos dice nada, o soy el limón al que todo el mundo agria. No, debe ser un equilibrio. Sí. Y no está mal llamarle la atención a la gente. Ayer, nomasito, o sea, se suicidó una pastora, no sé si supieron, se suicidó una pastora en Brasil, se tiró de un puente, saliendo de un ayuno serio. No aguantó la depresión y se mató. Lo primero que escribió uno de los buenos cristianos fue: esa no era salva. Yo ya sentí que me ensayaré, se me subió el sayarín a la cabeza. Y le escribí. Dije, wow, tremendo que esa sea tu primera respuesta. No, es que porque yo voy a tener compasión con un hijo del diablo, pues ya que está en el infierno, pues ya no sé qué, Yo dije, empecé a responderle con textos bíblicos, al necio con su necedad. Aún hasta los tontos pasan por sabios cuando se callan. Uy, pero cómo me empieza a ofender. Por último le dije Apocalipsis 3:17. Porque tú dices que eres rico, pero eres un pobre, miserable, desventurado, desnudo. Sí. Esa es la palabra, hermano. Eso sí no le gustó. Le dije también el que esté firme. Dice que no caiga. Porque uno no puede entrar a ser inquisidor por el hecho de creerse, porque hermano, la verdad es que uno se cree. Uno es en Dios. Si usted no está en Dios, usted no es nadie. Así es. ¿Quién se cree usted para sanguanear a la gente? Y le dije, hermano, pero ¿cómo es posible que usted diga una cosa? O sea, no más yo de pensarlo, sea salvo, se vaya para el infierno, eso es algo que solo determina Dios. Sí. Pero el dolor de perder, vea, si era pastora de una iglesia, hermano, yo sé lo que es perder un pastor. Yo sé lo que es perder una oveja suicidada, hermano, yo lo sé. Yo sé que es ser pastor de ovejas y que se maten, que se metan un tiro y se estallen la cabeza. Yo lo he tenido que ver, he tenido que ir a recoger, acompañar a las mamás, hermano, y que una bestia de esas diga, pues no era salva. No era salva, es una hija del diablo. Es como un comentario que hizo alguien.
de mi esposo, que a lo mejor era que había tratado mal al asesino, que quién sabe cómo lo había sacado de aquí de la iglesia, y entonces por eso le daba el derecho de asesinarlo. O sea, son comentarios fuera de lugar. Mire, puede que hubiese pasado, puede que de pronto hubiese, porque ustedes saben que el profeta Oscar tenía un carácter fuerte. Pero una discusión, ojo con esto, es que a eso voy. Un cristiano no debe soltar comentarios a lo bruto, a lo bestia. Y digo a lo bestia porque la verdad, así como montamos de pececitos, ovejitas, algunos son unas bestias como Nabucodonosor. ¿Usted sabe la historia de Nabucodonosor? Una cosa es una discusión y otra cosa es decir, yo creo que lo insultó y por eso lo apuñalaron. Uy, Dios mío, yo creo que donde una persona así lo diga delante de mí, yo creo que le meto la mano. Con todo el Espíritu Santo adentro se la meto. no lo dijeron delante mío y no he sabido quién. No, ¿saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque deshonran. Deshonran, hermano. O sea, ¿cómo van a anteponer una discusión y un favor que se está haciendo por una vida? No, y a justificar a un asesino. Eso no se puede. O sea, no es lo exacto, a eso voy. O sea, no es equilibrado. Está bien que, es que lo insultó y en ese momento el que no sabíamos que era asesino le pegó. Bueno, fue porque lo insultó y en ese momento se dio. No, pero es que lo insultó y por eso lo apuñalaron. Uy, no, hermano, no. Como yo voy a anteponer ¿cómo voy a igualar una discusión o un reclamo que era justo, hermano, por una vida? No era hija de Dios, está en el infierno. Porque es que el que ama a Dios todo lo soporta. Es un tema, Camilo, Fuerte. eso es un tema, y ser pastor, bueno, en mi caso, ser pastor y ser profeta no es fácil, porque yo les decía la vez pasada, es que el apóstol, el profeta, ve más allá del muro, va por encima del muro, y uno quisiera que las ovejas miraran, o sea, se levantaran y miraran, y es difícil, yo lo hago muchas veces, o sea, es difícil, y a veces eso trae frustración. ¿Por qué? Porque en vez de ellas levantarse, ellas se suben encima del pastor, o encima del profeta, o encima del apóstol, y eso maltrata, porque somos seres humanos, o sea, tenemos el llamado, estamos en el Señor, pero somos seres humanos. Gracias. Amén. Siga bien con el profeta. Bienvenidas, sigan, bienvenidas. El tema es el tema es que nuestra autoridad tiene que ser equilibrada y tiene que ser sometida a la autoridad de Dios. El que nosotros tengamos miren, yo le contaba a alguien, y es un testimonio que siempre cuento, porque como profeta me pasa algo. Si usted a mí me cuenta su vida, yo no tengo ningún problema en guardarle. Mire, le digo yo a alguien, le contaba algo, hermano, yo le tengo secretos de nación guardados y me iría a la tumba con ellos. Pero a mí me pasa algo, si yo no conozco a alguien y en el momento ese alguien me saca la rabia, el corazón de él se me descubre. Y humanamente peco. Le voy a contar un escenario para que usted entienda cómo es que uno debe entrar a administrar su propio carácter y a no dañar la autoridad o a no pasar, a no abusar de la autoridad que Dios nos ha dado, que eso es muy importante porque dañamos a la gente. Usted conoce mi moto, que mi moto no es una moto grande, para muchos no es una, digámoslo así, no es una moto de hombre. Yo no sé dónde le ven el pelo o la vagina a la moto, ¿no? Pero la gente tiende a decir, no le alcanzó para una de hombre. Y pues un día salí de un centro comercial un poco envenenado con alguien porque precisamente fue y me contó algo y yo dije, usted, Dios mío, pero déjeme, yo voy ahora a mi casa, usted como es de bestia, déjeme yo, y salí un poco enojado porque es alguien, Dios mío, que todo el mundo respeta, venera, idolatra, y yo digo, y usted con semejante cantidad de burradas y brutalidades, no sea hipócrita, que hace templado allá en ese púlpito, bájese de allá.
pero déjeme, yo voy hoy, tranquilo, nos encontramos en estos días. Iba enojado conversando con Dios, no enojado con Él, sino, o sea, por lo que me habían contado. Y en un semáforo para se había mi motico que es simpática, ¿no? La compré para dama porque mi esposa la iba a manejar, pero como no la manejó, le tocó manejar la mía, no la pudimos cambiar. Entonces, resulta que en el semáforo paró un carro de esos que cambiaron por... antes eran las zorras y que el Estado les dio esas camioneticas blancas, de las que recogen chatarra, cosas así. Y yo paré y al lado me estacioné, paró el carrito ese y se asoma el tipo ahí todo muerto de la risa. ¿Qué pasa? Es que no le alcanzó para una de hombre. Y lo volteo yo a mirar y de una se me reveló su infancia. ¿Y usted qué cree que yo hice? Abusé de mi revelación y mi autoridad. Le dije, pues yo por lo menos ando en una de vieja. A mí por lo menos de chiquito no me violó mi tío. Porque de una vez el Señor me mostró que había sido usado por mi tío. El don me lo reveló, porque eso el Espíritu no se lo revela para que no se lo diga. Usted sabe que el que tiene el don simplemente plin, lo experimenta, lo vive y ya. Claro, yo cuando dije eso, yo dije, este tipo ahorita se va a bajar y me va a romper la motico. Sí, me va a romper la cara de la moto. Vea, ese tipo reclinó la silla, se puso colorado, reclinó la silla y no le volvió a ver la cara. Ay, Dios mío, me fui pensando y yo dije, ay, Dios mío, qué bestia, yo cómo hice eso. Pero me ha pasado en algunas ocasiones. Y tengo que entrar, o tuve que entrar en un tiempo de controlar eso. Porque por mi autoridad y por mi don no puedo pasar por encima de la gente. Así me hagan daño. Jesús fue Jesús. Jesús es Dios. Pero no pasó ni por su don ni por su autoridad por encima de los que lo señalaron, lo amarraron, lo apedrearon, lo golpearon. Eso es algo que es importante tener en cuenta. La identidad en Dios debe ser clara en nosotros. Y aunque usted tenga autoridad, y aunque usted sea creación, hijo de Dios, rey, sacerdote, aunque usted sea uno con Cristo y tenga autoridad, usted no puede pasar por encima de nadie. Y cierro este espacio con esto. El que esté firme, mire que no caiga. Les conté en algún momento que yo era muy arbitrario. O sea, yo iba a una iglesia y alguien me pedía un consejo y yo le decía, hermano, vea, Dios dice haga esto, esto y esto. Me lo volví a encontrar la segunda vez en la misma y ya iba para el infierno. Yo decía, no, hermano, usted ya va para el infierno, ¿cómo le ocurre? Arrepiéntase, hijo del diablo. Hasta que el Señor me pasó a mí por la lupa de la misericordia. Entonces yo dije, uy, no me vaya a dar tan duro. Y el Señor me dijo, no, que es así. No, que es así. Entonces aprenda a tratar al resto, porque si yo los trato bien, ¿usted quién es para tratar? Porque muchas veces como autoridad pasamos por ese tema y es a veces hasta escuela del Señor para permitirnos modelar en nosotros un carácter fino, un carácter pertinente, sano, que no dañe a otros. Pastora. Oye, pastora, Dios le bendiga. ¿Qué anda haciendo? Venga, me saluda. Vine por aquí a saludar, pero enseguida me vuelvo. Dios lo bendiga. ¿Qué más? Qué bueno, ¿verdad? Gracias, les presento a mi hijo, Michael. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Bueno. Entonces, entendamos una cosa. Porque hoy hubo un buen grupo y chévere porque vamos a hacer un taller bien enriquecedor en cuanto a la intercesión. Pero si usted vamos a ir al segundo punto para que podamos ir concluyendo esta parte. Dice, una ley espiritual que debemos aprender y vivirla 100% es la de someternos a las autoridades delegadas. Yo te traje el material. Gracias. Vamos clase tras clase, vamos acá, segundo. Gracias. Si tengo uno para prestar, por acá está. Una ley espiritual que debemos aprender, vea, esa ley es inquebrantable, es la de someternos. Someternos tanto a nuestra autoridad terrenal como a la autoridad de Cristo.
Por eso es que a veces en medio de los dones, de la autoridad que tenemos, no podemos pasar por encima de alguien. Porque yo debo estar también sometido a la autoridad que a usted le gustaría que su autoridad lo trapeara como a veces nosotros solemos trapear a la gente. No nos gusta. Es que a quién le gusta que le llamen la atención. Ay, a nadie, hermano. Ay, no, yo ya el corazón lo tengo divino para que me. Eso no pasa, eso nunca pasa. A usted le dicen, hermano, usted hoy habló feo, y usted dice, ay, bueno, sí, ay, sí. Pero usted por dentro está, pero si yo hablo así, pero si porque me tiene que decir, porque a nadie le gusta, hermano. A nadie le gusta. Hermano, ¿usted por qué llegó tarde a culto? Me cogió tarde. Su autoridad está en el derecho de exigirle que llegue temprano porque la iglesia no es una plaza. ¿Sí o no? Llegan a culto, usted sabe, yo tengo ovejas que llegan 40 minutos tarde, un día le cerré la puerta y no les dejé entrar a culto. Y se enrabonaron, hermano. Antes se pusieron bravos, que es que la iglesia, el Señor le dice, ¿usted qué cree? Que es que la iglesia es una plaza. Si quiere ir al salitre mágico, hermano, allá hay hora para entrar. Sí. Usted si llega a las 7 de la mañana no le abren, allá abren a las 9. Y cierran a las 9 de la noche. Si usted quiere quedar más tiempo, no puede. Si un ente particular da una hora de entrada y de salida, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo con la iglesia? Si soy yo quien administra. Si quiere, vaya para otra, hermano. Amén. Y se fue. Y le dije, Señor, gracias, gloria a Dios, porque gente así no me sirve cerca. Porque yo no voy a pastorear ovejas, voy a pastorear leones. Amén. Y un intercesor no puede ser oveja. ¿Aló? Amén. Un intercesor no puede ser oveja. Un intercesor o es águila o es león. Pare de contar. Así como por ahí dicen, pare de sufrir. ¿Ya? Pare de contar. O usted es usted es león o es águila. Pero oveja no, porque la oveja trae mucho problema. La oveja hay que dejarla en la iglesia y ya hay que levantar líderes pastoriles y pastorales. Amén. Que comience a levantarlos. Pero uno y los intercesores, y como ustedes aquí, Dios va a levantar un ejército y equipo de intercesores cuando usted tenga sus grupos. Porque eso me mostraba el Señor, que la luz que empezaba a botar a punto y punto a llevar el poder que recaía en ese remanente. Wow. Entonces yo puedo decir, Lauris, mira, yo la veo ahí sentada y como que apenas me mira y se ríe. Pues yo no sé qué propósito tenga Dios con Lauris. ¿Qué tal ella sea una de las directoras de intercesión por allá en otra ciudad? Amén. Sí, mira, otra nación. En otra nación. O sea, usted ve al de al lado y usted dice, pobrecito, si es cristiano, pobrecito, está creciendo. Pero cuando uno es apóstol y cuando uno es profeta, uno tiene los ojos abiertos y uno dice, wow, Dios mío, ¿cuándo se hace? ¿Cuándo, Señor? Porque eso, la oveja dice, sí, pobrecita. ¿Usted no conoce ovejas así? Todo lo juzga, todo lo critica, todo lo pone, le pone porque la oveja es problemática. La oveja es problemática. Las águilas, ¿no? ¿Usted cuándo ha visto una águila agarrada con otra? Ellas se ponen de acuerdo para ir a levantar un becerro si es necesario. Sí, señor. Los leones, siempre y cuando reconozcan al líder de la manada, ¿cómo van? Van todos, mandan zarpazo, le defienden la espalda al otro. O sea, es una vaina de locos. Igual que las ovejas. Por eso cuando dice, y las ovejas serán dispersadas. No es que todas en filitas se dan para. No, eso usted hace una manada de ovejas y eso todas agarran cabeza para un lado, cabeza para otro. Nunca. Los leones no. Si tienen que correr, porque los leones también tienen que huir en ocasiones, todos huyen en manada, igual que los elefantes. Pero las ovejas no, las ovejas corren para un lado, para otro. Por eso este pequeño remanente tiene que mutar. Amén. Tiene que mutar de ovejas a águilas. Ya tengo la predicación del domingo.
Y del domingo, que yo no voy a estar. Ah, sí. Entonces vamos a Romanos 13:1, donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí es donde la puerta tuerce el rabo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Díganme una cosa. El expresidente Nicolás Maduro fue puesto por Dios. Sí, Sí, él es el que pone reyes y quita reyes. No, venga. sí, Claro. Pero la Biblia dice ahí, hermano. sí. Yo tengo mi pregunta. Bueno, eso, aclaremos eso. Porque dice, sujétense, sométanse, dice, a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo que pasa es que hay unas que son para Para voy a decir tan enderezar. fuerte, para enderezar al pueblo, Yo como creo lo que fue Nabucodonosor. cada Y nación otras tiene son lo para- que necesita tener. En algo. O lo que se permitió. O lo que se permite. Porque recuerden que Dios opera bajo leyes espirituales. Ahí voy a aclararle a Jofran eso. No significa que Dios dijo, voy a poner a Maduro porque es el más malo del planeta y lo voy a poner para que me acabe Venezuela. No. El pueblo. ¿Saben? Colombia va para allá. Sí. Colombia va para allá. La lucha que tuvimos para que Petro no subiera a la presidencia. Y lo sabemos nosotros. Cristianos, hermano, cristianos votando por gente inadecuada. Ajá. Pero Dios se mueve por leyes espirituales. Si las bocas de Él, si las manos de Dios, si los pies de Dios, si los dedos que firmaron el voto escogieron mal, es obligación de Dios establecer y darle respaldo y autoridad a quien nosotros escogemos, porque es legal. Entonces, un presidente torcido, un gerente de una empresa torcido, un pastor torcido, porque también los conocemos. Pero ¿por qué? Porque nosotros mismos escogemos dónde estamos y qué tenemos. No es como que Dios escribió, para Venezuela le va a mandar a Maduro, para Colombia le va a mandar a Duque, a Cuba le va a mandar a la familia Castro. No, eso no ocurre. Dice que mientras gobierna el justo, El pueblo se alegra. el pueblo se alegra. Pero cuando preside el corrupto, el malvado, el dañado, el torcido, el pueblo gira. La gente critica mucho lo que Duque está haciendo. No me voy a meter en temas de política. Pero la gente no analiza. Antes analizaban cómo sería si estamos con fulano o con sultano. Hoy analizan, como estamos con sultano, todo es malo. Pero hay cristianos, y yo prohibí en mi congregación que se hablara de política. Le dije, si alguien va a hablar de política acá, soy yo. Aquí nadie más me habla de política. ¿Y sabe qué hablo de política? Hermano, hoy es día de votación, en 8 días es día de votación, vaya y vote. Eso es todo lo que se habla de política en mi casa, en mi iglesia. Pues digo mi iglesia, porque la iglesia que pastorea. ¿Saben por qué? Porque hoy tenemos un mundo de cristianos que en vez de ir a interceder, a orar y decir, Señor, dime, ¿qué quieres tú quién quieres tú que gobierne mi nación? No, porque es que fulano piensa y es que aquí nos va a dar gratis y aquí él cobra y aquí Estupideces, tonterías. Satanás vino y nos distrajo. Y como hijos de Dios, perdimos nuestro norte. Por eso, no ore con ovejas. Perdón, borro. No interceda con ovejas. Porque una cosa es la oración y otra cosa, ya se lo expliqué, la intercesión. Amén. La intercesión es para águilas y leones. La oración es para los pescaditos que llegan al acuario y las ovejitas que entran al corral. ¿Está entendiendo? Listo. Entonces dice, sométanse a toda persona. Si usted como intercesor o como líder, como profeta, como pastor, como lo que sea, usted no está sometido a la autoridad. Usted está chueco. Le falta un pie.
le falta una mano, está mucho. Porque mientras usted vaya en contra de una autoridad, usted es ilegal espiritualmente. Es que a mí no me gusta el presidente que tenemos, yo no lo reconozco como presidente, entonces le toca irse de la nación. Ajá, exacto. ¿Vean lo que están haciendo los venezolanos? ¿Qué les tocó hacer a ustedes, muchachos? Migrar. ¿Sí o no? ¿Estaban de acuerdo ya con lo que estaba pasando allá? De pronto en su momento, en algún momento militar, bueno, no estaba hablando de ustedes, pero hay gente que militó en el chavismo y todo, pero ya cuando la cosa se puso, ahí sí del color de la gorra que usan, rojo, coloreto, ¿verdad? Yo espero que usted no use mucho el rojo por eso, ¿no? Imagínense, hermano, la gente tiene que abandonar, porque yo ya no reconozco, no solo porque no reconoce, sino por la necesidad. Pero si usted ve, y yo le he dicho esto a mucha gente, mire, yo he ido, usted no sabe cuántas iglesias he ido yo. Es que a mí no me gusta mi pastor, tan pronto me dicen eso, con el respeto del pastor, le digo, ¿sabe qué? Váyase a la iglesia. ¿Qué hacen? Y llama al pastor y le dijo, hermano, vea, fulano me dice que él no lo aguanta a usted. Yo le dije que fuera de la iglesia, porque si él no es un pastor, si usted no es el pastor de ella, y se quedan como que, uy, pastor, no, porque yo rebelde. Una persona así trae, pero serios problemas a una iglesia. Por eso, si este equipo, que se va a comenzar a levantar en intercesión y ya vamos a empezar a entrar, yo les dije que íbamos a empezar a entrar en el campo y en la materia del ejercicio, si aquí, mi apóstol hermosa, no se te sujetan, Que se vayan. no se pierde. No es que se estén echando. Digo del equipo, yo no estoy hablando de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es que uno tiene que andar con gente que es alineada a uno. Amén. O sea, si a usted no le gusta X visión, por ejemplo, llegó la pastora y me dijo, vamos a echarle el guante a la pastora. Y llegó la pastora y dice, no, pues es que a mí ya como que no me está gustando la visión del apóstol Rosa. Vea, yo le voy a dar un consejo, vaya hacia ti. Claro, Sí, hermano. Si usted habla con la autoridad, llámese pastor, pastora, apóstol, lo que sea, hermano, y usted habla con la autoridad, pero la visión que tiene esa autoridad fue la que Dios le dio y usted no está de acuerdo, pues usted va a tener que tomar decisiones. Amén. Porque usted debe someterse, mi amado. Yo sé que a usted en una iglesia no le hablan de esto desde el púlpito. Pues yo se lo tengo que decir hoy. Porque las autoridades fueron puestas ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Y si usted va contra una autoridad, ¿cómo es posible que usted le pida autoridad a Dios para que lo respalde en alguna tarea? Es tonto. Es tonto. Dice Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Los hijos, bueno, aquí hay pocos hijos, solo hay 2. Pues todos somos hijos, ¿no? Yo sé que a todos nos trae una mujer, ¿no? Pues somos hijos. Pero digo, ya casi todas son madres o cabeza en una casa. Pero los hijos, vaya y lave la loza. Es el intercesor de la iglesia. Pero el intercesor también lava platos. El intercesor también barre casas. El intercesor también barre la iglesia. Lava el bañito de la iglesia. Por eso, apóstol, le voy a hacer un reto. Hágame un favor, yo no sé si aquí quién haga eso en la iglesia. Pero como aquí está, le toca a usted. Qué bueno. Cuando no está Sandrita, la pastora. No, pero siempre los mismos así no aguanta. Hágame una caridad. Y se lo digo en nombre de Cristo para que empiece a probar a la gente. Hágase una lista y póngase el aseo a la gente. Que venga y trapee, que venga y barran y que le limpien el baño. Eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque como yo soy llamado para interceder. Amén, porque lo que estábamos hablando es que Pablo dijo servidor y apóstol de Jesucristo. Servidor primero. Y eso es importante, apóstol. A la gente, el liderazgo en una iglesia hay que ponerlo a prueba. No solo tener en cuenta las capacidades espirituales de la gente. Usted me dice, toca ponernos a barrer, yo le barro. Me invitaron a predicar a una iglesia, no le voy a decir cuál, muy
reconocida acá en Bogotá. Hermano, entré al baño del pastor, ese baño estaba horrible. Horrible. Cuando volví a entrar el pastor, yo estaba en 4 lavándole la taza. ¿Saben? No por mí. A mí me parece un descrédito total y una deshonra total que mi pastor o un pastor de una iglesia, un pastor que se esfuerza, que es trabajador, que verdaderamente es pastor, hermano, llegue a usar un baño tan horrible. Cuando tiene un mundo de ovejas, hermano. ¿Sabe por qué me atreví a lavarlo? Porque dentro el jaboncito y el cepillito para lavarlo. Pero como llegué yo, se entretuvo y se fue a buscar algo. Y yo dije, no, ¿cómo voy a dejar que él lave? Y yo era el predicador. Y me vieron alrededor de unas 900 personas en esa predicación. Yo creo que ese fue uno de los errores que nosotros cometimos y que mi esposo cometió, porque él era el que hacía de todo. De hecho, lo llamaban el pastor de todito, porque él era el que lavaba la iglesia, el que trapeaba la iglesia, el que hacía todo. Y eso lleva a un problema, apóstol y hermanos, eso lleva a un problema terrible, y es que la gente lo vea. Mire, voy a decir algo brusco y no me vayan a malinterpretar, y espero los que me ven no me malinterpreten. Yo sé que el pastor de una iglesia tiene que servir, ese es su trabajo, no lo vamos a endiosar ni a idolatrar, tiene que servir. Pero yo aprendí algo, y es que si yo como oveja no honro a mi servidor, yo soy una mala oveja. No sé si les he contado acá, pero mi pastora, con la que yo me formé inicialmente, esa mujer era Dios en la tierra. Ella citaba, allá se hace, y en mi congregación hacemos exactamente lo mismo, se hace lista de aseo y lista de cooperativa. ¿Quién hace el aseo tal día? No, que no, hermano, me hace el favor, viene y hace aseo tal día, porque así a mi suegra cogen y la bambolean a veces. Jeff, no, es que nadie dijo, no, mira, es que eso no es quien dijo. No le ocurre, fulano viene tal día, bueno, no puedo, mire con quién cambia, a mí me responden por el aseo. Yo mensualmente tomo un día, porque yo debo dar ejemplo. Mi esposa y yo vamos y hacemos y llevamos la cooperativa un fin de semana, y el aseo de la semana. Pero si lo hago yo, vale, yo me crié limpiando sillas. Yo también Yo llegaba, hermano, yo llegaba de predicar, cansado, a medianoche, a la madrugada, y el domingo tenía servicio. Y si nos tocaba el aseo, me tenía que ir a las 6 de la mañana, porque los servicios allá eran a las 8 de la mañana. Váyase antes de las 6, llegue allá a las 6, barra, limpie las sillas, deje bonito el templo, échele aromatizante, póngalo lindo, porque llegaba el Señor a las 8. Pero aquí los señores que llegan son los hermanos, a sentarse, a ocupar banca. Entonces, hágame el favor, apóstol, no es una orden, pero si quieres probar el liderazgo de la gente, ponlos a hacer aseo. Pon a los muchachos a lavar un baño. Mira cómo barren, cómo trapean, porque si no lo hacen en casa no van a saber cómo lo hacen acá. Y eso le sirve a la soltera para que vaya clasificando. Ajá. Reunión de solteras, llamen a todos los solteros a hacer aseo. Eso se llama servicio. Sí. Pero también eso tiene que ver con someterlos. Hoy la gente es fácil decir, no, yo no tengo tiempo. Yo no puedo. No es que, ¿sabe yo qué le decía? Porque si algo pueden decir mis pastores es que yo los defendí siempre y los hice respetar por encima de quien fuera. Miren, mi pastor les decía, tiene que ver, vamos a hacer aseo. No, pastor, es que no puedo. De una, separaba este pecho. Le decía, no, mira, es que no le están pidiendo un favor. Claro que mi pastor pues trataba de ser táctil para decírselo. Pero como él no podía trapearlos, pues yo sí, yo era el líder de Pedro, que sacaba el hacha y yo me cabía el cuchillo. No, hermano, es que no le están pidiendo un favor. Si usted es líder, no es líder para ir a predicar. Usted es líder de la casa desde la escoba hasta la más grande unción, mi hermano.
Y los intercesores deben someterse. Claro, se les debe pedir el favor. ¿No? Pastora, quita eso de ahí. No, pues yo creo que si ella tiene su carácter, pues me va a decir, hermanito, no le olvides que yo también fui antes de Cristo. ¿Cierto? O sea, uno tiene que ser educado, uno tiene que ser... Pero hermano, o sea, si le está hablando su autoridad, si le está hablando su mamá, usted obedece. Si le está hablando, o sea, ¿cómo es posible que pongan leyes en la ciudad y nosotros no las acatemos? ¿Ha escuchado, ha visto? Pues todos los días se llegan las normas de tránsito. Por ejemplo. Todos los más. Y uno tiene que, mire, ¿sabe? Hoy tuve un chasco, que no demoró más de 7 segundos. Resulta que iba pasando y calculé mal el espacio y le golpeé el espejo a una camioneta. ¿Sí? Pero iba lento, o sea, no porque estaban frenados los carros. Pero pasé y le hice así, pues estaba el andén, entonces le golpeé. Pues usted sabe que cuando eso pasa vienen maldiciones sobre la cabeza de uno que da miedo. Yo me bajé de la moto, Dios del Señor, le dije, Señor, perdón, tuve la culpa, es una imprudencia mía. ¿Sabe qué hizo ese señor? Bueno, mano, tranquilo, no se preocupe, igual no pasó nada. No, fue solo el sonido, no le dañé el espejo ni nada. Pero fue una imprudencia mía. Pero antes, usted quería, hermano, uy, Dios mío, un motociclista se bajó y le metió una patada a un carro, le chivió la puerta, hermano, y la culpa era el motociclista. Yo lo alcancé y le dije, hermanito, la vida le cobra. Porque así pasa, pero son leyes, son normas que pasamos por encima, y eso nos resta autoridad. Usted no verá que yo muestre un papel a la calle ni siento, aquí le resta autoridad. Ay, pero uno así chiquitico. Pues no es que así chiquitico está llena la tierra de mugre y de demonios. Usted sabe que hay demonios que abren la boca cuando usted tira un papel a la calle. Yo los he visto, hermano, yo los he visto. He visto cuando los demonios hacen popó desde los camiones. Camiones que van llenos como de barro y lodazal que van botando. Yo he visto como los demonios son los que hacen popó ahí y quedan demonios incrustados ahí en el pavimento. Es una vaina loca. Usted va a decir, hermano, ¿usted dónde saca eso? No me crea, pero procure vivir en rectitud, sometiéndose a toda autoridad puesta por Dios. Y lo último, dice que Cristo lo hizo. ¿Qué hizo? Someterse a toda autoridad. Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Usted cree que Jesús no hubiera podido? A ver, pensemos en algo. ¿Será que Dios no se hubiera podido en su grandeza, en su sabiduría, en su conocimiento, inteligencia, crear otro plan, un plan C de salvación? Sí, claro. Ay, por Dios. Mire, si Jesús hubiese sido un muchacho rebelde, mire, el mismo Cristo a los 30 años dice, no, yo esta mandarina no me la chupo, tal viejito, digo, Conchito, ángeles, miren acá cómo revientan acá mientras voy a hablar con mi papá, lo convenzo y mandamos por ahí a algún otro profeta que vengan y lo la piden y ya. ¿Usted cree que cuando le dijeron a Jesús, bájate de la cruz, ¿usted cree que eso no fue tentación para él? Claro. Sí, claro. Santiago dice que todos fueron tentados conforme a su propia concupiscencia. O somos. Eso quiere decir que Jesús quería abandonar el barco. Estudia Jesús. Yo no le estoy hablando de nada que no sea bíblico. La tentación de Jesús, te daré el reino. ¿Usted no cree que Jesús extrañaba el reino? 30 años aquí. Y el diablo viene con semejante oferta. No, en serio. O sea, Jesús fue tentado. O sea, a veces vemos la tentación de Jesús como tan divina, Sí. no humana, tan divinizada. Como que Tienes hambre, convierte una piedra en pan.
Yo creo que Jesús miraba esas piedras, le olía la mano. Y teniendo el poder para Por hacerlo. esa fue la tentación de Jesús. Bótate que tus ángeles vendrán. Mire, Jesús quiso hasta matarse, hermano. Nadie ve eso. Nadie entiende que Jesús quiso suicidarse. Hermano, ¿cómo dice eso? ¿Usted por qué cree que Satanás le iba a decir que se tirara? No le estaba retando el poder, es que Satanás lo sabía. Que la humanidad de Cristo decía, mire, papá, estoy ayunando. Yo creo que en ese ayuno Jesús le dijo, ¿sabe qué? Negociemos. Hagamos otro negocio. Cuando se fue a orar y llevó a esos chuscos discípulos, le voy a orar aquí a un tiro de piedra, que siempre era retiradito, ¿no? De piedra, de flecha era. De piedra, 100 metros más o menos. Más o menos, era siempre retirado. Y venían los Eso con eso. durmiendo. No han podido velar ni una hora. ¿Usted qué cree que Jesús se iba caminando 100 metros? Estos discípulos, Señor, yo necesito agonía, Padre. ¿Por qué no nos matas y me mandas ángeles? O sea, uno nunca ve a Jesús así porque nosotros lo divinizamos todo. Sí, sí. O sea, ¿usted cree que Jesús vino aquí? Ah, no, él era Dios. Ay, le tocó fácil. Pobrecito, los clavos, los debió haber sentido, ¿no? Lo máximo. No, hermano, la agonía de Jesús comenzó cuando nació. El rechazo que Jesús vivió. De serpiente. Desde la persecución. La persecución, el estrés de María. Usted sabe, ese hecho no tiene le salió. Decirle bastardo. Sí, palabra, hermano. O sea, yo hice un estudio acerca, eso se llama hacer método de estudio de uno de los personajes, o método biográfico, perdón. Ese fue un estudio que el Señor me regaló, método biográfico, y comencé a hacer, usted ve a Jesús y yo digo, Dios mío, o sea, Jesús fue tan hombre como nosotros. ¿Usted nunca ve que Jesús fue tentado sexualmente? Ay, no, Jesús. Pero Camilo, cuando le Hermano, cuando llega la prostituta y le riegan el perfume, bueno, está bien que se lo eche, hermana, yo le riego un poco de agua en los pies, yo no creo que le cause nada. Pero si yo empiezo y le sobo y le hago, hermano, cuando en ese momento, escúcheme, cuando en ese momento el cabello era algo sexual. Por eso las mujeres se cubrían el cabello. Aún se lo cubre. No, lógico, hoy en día se cubre. El cabello, el cabello para la judía es sagrado, para hacer las mujeres del esposo, la mayoría usan peluca o usan mujer. Ajá, un traductor solo hace. Ahora, No voy a hacer. imagínense la reputación de una prostituta. Muchos me lapidarán por lo que estoy diciendo. Estarán diciendo, ese es un maldito hereje. Quémenlo, pásenos su cuero cabelludo, queremos verlo. ¿Por qué? Porque decir que Jesús fue tentado en todo para muchos es, ay, un escándalo. Jesús fue tentado en todo. Si no, entonces, ¿qué autoridad va a tener para decirle al muchacho que no se masturbe? Pues no, él fue tentado en la sexualidad. Él fue tentado en no querer vivir. Él fue tentado en dejar botado el trabajo, así como más de uno de acá y de cualquier otro lado. Me casé porque ya me cae gordo el pastor. Pues si le cae gordo, pero ahora le va a llegar uno más pesado. Y se largan para otro lado y les va Dios. Porque así sucede. Dios tiene que formarnos. Pero usted debe aprender a someterse. Si Jesús lo hizo, ¿quién es usted o quién soy yo para no hacerlo? Ahí es donde trabaja el carácter. Desde luego. Es que no, vea, ponga a barrer a alguien, póngalos a barrer. Ya usted ahí se da cuenta el carácter de la gente. Póngalos a hacer cosas que no sean de honra. Sí. Papá hermoso, ahí usted perdió el año. Usted se da cuenta que ahí la mayoría de gente no puede. Pero dígale, no hermano, ¿sabe que no barra? Predique. ¡Oh! ¿Quién dijo? Porque tenemos hambre de púlpito Dígalo. y no de escoba. En mi congregación predican 5 personas que son pastores del ministerio. Nadie más. ¿Sabe por qué 5? Y 5 los conoció. 5, porque ahí habían 7, pero son esposos que hasta ahora están aprendiendo a comer tierrita.
Pero esos 5 conmigo han pasado años y ambos olemos a chichi y a popó de ovejas. Si alguien que dice ser líder tiene ministerio de profeta, apóstol, predicador, evangelista, sanador, ministro, no huele a chichi y a popó de ovejas, no se le debe dar el púlpito jamás. Amén. Porque no sabe lo que es someterse. Yo siempre le digo a la gente, ustedes a mí me conocen la risa, pero estos 5 que están acá, por eso yo no permito a ellos a ellos yo no permito que en la iglesia me les digan blanco. Si tienen que ver con ellos, me lo dicen a mí y yo lo hago con ellos. Porque ellos han comido polvo conmigo, han tenido que comerse el mugre conmigo, para que una ovejita o cualquiera parecido venga y lo suene creyendo que son cualquiera. No, señor. Hay ovejas de pezuña de oro. ¿Recuerdan la predicación? Hay ovejas de pezuña de oro. Es gente que se ha sometido, que ha aprendido a pagar el precio, que si hubo para comer, no es de las ovejas que dicen, ay, nos invitaron a unas 11 y no alcanzó. A esos líderes yo digo, Dios mío, cuando Dios me bendiga y en lo poco que tengo, siempre busco la oportunidad de bendecirlos. Porque es gente que ha pagado el precio. Y para uno estar adelante o para uno ser intercesor, líder, pastor, lo que sea, uno tiene que pagar el precio. Amén. Jesús para ser el Salvador pagó el precio. Jesús para recuperar su trono pagó el precio. Y no tenía porque era de él, pero lo pagó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y por último, dice Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad, cuando le enseñó a la gente a orar, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Jesús dijo, no se haga la mía, no se haga la de Pancho, la de Marucha, no se haga la de Juancho, no, hágase la voluntad del Padre sobre la tierra. Y eso lo incluía a él. Y por último, en Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, igualito que nosotros. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, note que Jesús siempre, su voluntad estuvo muy sometida. ¿Usted cree que cuando María llega y le dice, ay, Jesús, vea que se acabó el vino? ¿Y Jesús qué le respondió? Mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Aún no ha llegado mi hora? ¿Usted cree que cuando, bueno, uno lo lee y eso es en segundos que usted lo lee? Yo creo que Jesús fue y dijo, Padre, ¿qué hago? ¿Vino, jugo o nada? Porque él dice que todo lo que hacía era porque el Padre se lo decía. Entonces yo no creo, a usted vienen y le dicen, camine, vamos y oramos por la señora allí. Camine. ¿Usted le consultó al Señor? ¿Usted le consultó al Señor? No es que nosotros estamos para orar, sí, Señor. Pero Jesús hubo cosas que pedía consentimiento. Dice, yo no estoy aquí, pero estoy arriba, pero no estoy arriba, sino aquí, que el que vino, que el que se fue, pero que ya volvió. Eso era como el Chavo del 8, ¿no? Usted cree, bueno, los discípulos lo entendían, pero nosotros que entendemos la realidad, Jesús caminaba sobre la tierra y estaba en el cielo mirando al Padre. Oyéndolo. Oh, listo. Fuera espíritu lunático. Ajá, sí. Uy, alguien me tocó. Ya Jesús sabía que alguien me iba a tocar, no que él estaba conectado con el de arriba. La voluntad del Padre estaba en él. Él estaba 100% sometido a Dios. Asimismo, nuestra autoridad es respaldar. Amén. Preguntas hasta aquí. Ahí abajo dice libro de autoridad espiritual de Watchman, listado de referencias. Yo les había recomendado al inicio de este diplomado un libro que se llama Autoridad Espiritual de Watchman. No es obligación para este libro leerlo, pero se lo recomiendo. Es un excelente libro que muestra el manejo de la autoridad espiritual, tanto para uno como autoridad, aprender a manejarla, como para las personas que están bajo autoridad, aprender a someterse, sin pasar por encima de Dios ni de su propia persona. Recuerde que la obediencia
la sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa. Eso lo hablamos también. Entonces vamos a hacer un taller en estos 30 minutos que nos quedan. Y yo quiero que se devuelva ahí anteriormente a reconociendo quiénes somos. ¿Lo tienen? Creación, hijos de Dios, reyes y sacerdotes, uno con Cristo y autoridad. Vamos a crear 3 grupos. Quiero que la profeta y su nombre, ¿cómo es, mi hermana? Luz Marina. Mi hermana Luz Marina, mi profeta, háganse 2, 4, háganseme acá. No, allá hay mucha sabiduría. Y acá háganse su merced. No, hermanita, su merced háganseme acá. Acá. Ah, pero no, háganse acá con ellos. 2, 4, 5, 2, 4, ven hasta acá. No, pero con ustedes apenas. 2, 4, 5, perfecto, listo. ¿Cuánto va la sabiduría? Pero no es que me dejaron la mesa vacía. A ver. Listo, voy explicándoles, ustedes bien atentos para que les digan a ellos. Mi hermana, si quiere, hágase allá para que puedan trabajar. Bueno, aquí vamos a empezar a abrocharnos el cinturón de seguridad para emprender el viaje de la intercesión. Aquí se nos acabaron las vacaciones. ¿Está bien? Se nos acabó la teoría solamente, ahora vamos a ir a la práctica. Tenemos que aprender primeramente a orar. Hay gente que no sabe orar. Hay gente que abre la boca y usted, una vez una hermana oraba de esta manera: Padre, yo no sé si era el cansancio, bendice a Satanás, Señor. Uy, Dios mío, y un hermano, ¿de qué está orando? Luego, hermano, no, cuando usted ore, hágalo con entendimiento, hágalo claramente. Si usted tiene sueño, no ore porque ora babosadas. Bendito Satanás. Hay gente que ora así, hermano. O hay gente que conscientemente ora, pero no sabe, por ejemplo, respaldar una oración. Está en una guerra. Sí, Señor, bendice al presidente, Padre, y uno orando por un demonio. Y él, sí, Señor, tráenos finanzas, sáname, Señor, mira el riñón, Padre. No están en un mismo espíritu. Entonces, hoy vamos a alinear nuestros espíritus para que cuando oremos por un mismo objetivo, realmente seamos. Si por ejemplo Nelsi tiene un objetivo, bueno, ¿qué oración tendría hoy Nelsi? ¿Qué petición digo? Perdón, petición. Ay, mi columna. La columna. ¿Está enferma la columna? Venga, mire, les voy a mostrar algo, pero necesito que venga la voz. No, ¿qué es? Aquí no hay silla sin brazo. No, señor. Todas con brazo. Démosle los brazos. Ah, no, es dirección. Bueno, ya ahorita, tranquila, que ella ahorita no se puse la silla con una familia. Vamos a hacer un taller para poder alinear nuestro espíritu. Si hay una petición de oración, por ejemplo, a cada uno le voy a dar un motivo, a cada mesa le voy a dar 3 motivos de oración. Y necesito que cada uno se alinee con esa petición. Pastor, ¿cómo así me alinee? Usted va a saber qué orar en cuanto a esa petición, todos en un mismo espíritu. No pidiendo que vamos a pedir por salud y resulta quien esté pidiendo por finanzas. Porque eso no es orar en el espíritu, eso es orar. No, pues córrase su merced para allá, para que puedan quedar mirándome, pero en equipo. ¿Cuántos creen, escúcheme, cuántos creen que lo que hemos hasta ahora estudiado, reconociendo quiénes somos, que el Señor nos creó, que somos hijos de Dios, que tenemos autoridad, cuántos creen que lo que hemos estudiado es real? Amén. O sea, es real. O sea, esto no es cualquier tontería, es real.
Vamos a hacerlo de esta manera, lo iba a hacer de otra forma. Ella necesita sanidad en su columna, viene bien malita, tiene dolor en su espalda, está con problema de columna. ¿Cómo sería, qué haríamos, hermana Leo? ¿Cómo oramos, qué hacemos de parte de Dios para que ella, su columna se mejore? Pues primero que todo, bueno, alabamos, bendecimos al Señor, nos colocamos en orden con Dios y le pedimos al Señor que alinee sus vértebras, que las vértebras se alineen. Bien, muy bien. ¿Cómo oraría? Profeta, ¿puedo intervenir? Es que quiero decir algo. Yo pienso que para mí interceder tiene que ser objetivo. Para ser objetivo, que hay que saber específicamente por lo que se va a orar. O sea, yo te la cogí. O sea, yo no dije, o sea, dije solo por mi columna. Pero nadie me preguntó qué tiene la columna. Hay muchos problemas. ¿Cuál es el problema puntual que yo tengo? Porque, o sea, si uno ora por la columna, es por la columna. Exacto. Pero el problema puntual en mi caso que yo tengo son, los discos están abiertos abajo, hay 3 hernias y hay una que se me desgarró. ¿Por qué se me desgarró? Porque hice una mala esfuerzo. Yo no puedo barrer ni aspirar ni trapear. Entonces me puse terca a hacer eso y se me desgarró. Entonces ese es el dolor que tengo. Entonces hay que ser puntuales, porque si tú que trabajas en la medicina, dices, ore por la columna, Señor, enderezale la columna cuando no tengo esclerosis, cuando no tengo o sea, en sí es en la parte de acá, como yo tengo fractura del coxis, perdón que toque. No, hermana, tranquila. El coxis Tampoco es que haya mucho. O sea, para que me entiendan, el coxis está metido como así, se me fracturó el coxis, se me metió como hacia allá, y estos discos, estos de acá, los tengo abiertos, y están las hernias ahí. Tú debes de saber más que yo. Entonces, hay una hernia discal que fue la que se me Están las hernias. Eso yo creo que hay que orar por un milagro creativo para que el Señor. Sí, claro. Lo que ella se me adelantó. Escúcheme eso. Estamos Ella se me hablando adelantó. objetivamente. Escúcheme a eso. Luego se le dice. Luego le decimos, mire, escúchame esto. Si yo soy intercesor, y ya habíamos hablado de esto, yo no puedo orar a la topa tolondra por lo que me dicen, ore. Hermano, ore para que se restaure mi matrimonio. Nunca me pida eso. ¿Por qué? Porque qué tal usted sea una mala mujer. Lo que primero tiene que enderezarse es usted antes de traerle el marido. Claro. Orar con revelación. Ahora, hay momentos en que uno comienza a orar y el Señor le revela. Pero lo que me refiero es que uno no, o sea, hagan las cosas fáciles. Entonces, hermanos, si usted está pidiendo oración, hay gente que me escribe a mi WhatsApp, usted sabe que yo transmito todos los martes, y tenemos un montón de peticiones. Pastor, oré por mi matrimonio. Pues yo quiero oro, Señor, darles plata, sánalos, vuélvelos a unir, sepáralos. ¿Qué hacemos? Hay que orar objetivamente. Entonces, por eso requiere una unidad en el espíritu. ¿Cómo vamos a orar por ella? ¿O cómo vamos a orar por una necesidad? Yo necesito saber qué. Un punto de partida. ¿Y qué ocurrió? Sí. Entonces, vamos a hacer algo. Yo iba a hacer algo, pero vamos a cambiar todo porque esto es práctico. Amén. Vamos a hacer algo. ¿Cuántos creen que Dios es especial para hacer milagros? ¿Sí? ¿Usted ha experimentado milagros? Sí. ¿Quién aquí nunca ha experimentado un milagro? Jamás. Ni financiero, ni nada, hermana. Dios mío, Señor, dame un milagrito, Padre. El milagro de abrir los ojos todos los días, hermana. Pero bueno, hay gente que dice, o porque no ha abierto sus ojos, hermana, porque yo por lo menos voy por la calle todos los días veo milagros. Todos los días, hermano. No hay día que yo no vea un milagro del Señor.
En la calle, en la tienda, usted se encuentra 2.000 pesos en la Oiga, calle. Muchas veces- El día de la explosión, Muchas veces, pastor, disculpa, los milagros no es nada más que, mira, hay un milagro, pero no, muchas veces los milagros son las cosas posibles que el Señor hace. Mire, el poder hacer del cuerpo. La Ese gente seminario es que muy quede ciego, en serio, eso es que El quede poder ir al baño, sí. solo yo, por ejemplo, que tú estás en solo levantarse uno con cero, la cama es deliciosa, pero cuando uno llega cansado, descansar. Pero enfermo, eso es No, una esa terapia. personalidad, darle gracias a Dios. Entonces, fíjense esto, Eso es- escuchen esto. Vamos a entrar en un tiempo de adoración, pero de plena adoración. Si quieres, vamos a cortar, hermanos, los que no están presentes, los invitamos porque van a perder de una poderosa.